Las y los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Plantel 4, por medio del canal de difusión cultural, les damos la más cordial bienvenida. En el marco de la Semana del Orgullo en la UNAM, los invitamos a escuchar la conferencia Diversidad Sexogenérica y Educación de la Sexualidad, retos para las instituciones educativas. Nuestra ponente es la maestra Cecilia Pamela Álvarez Morales, a quien les presento y de antemano le agradezco enormemente haber aceptado la invitación. Gracias, maestra. A continuación, les compartiré una semblanza curricular de la maestra Pamela. Estudió la licenciatura y maestría en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, esta última en la línea de Diversidad y Educación con una investigación en Sexualidad y Vejez con perspectiva de género. También cuenta con especialidad en Sexología Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y con una especialización en Sociología de la Educación Superior en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Es egresada del doctorado en Dirección y Liderazgo en Instituciones de Educación Superior de la Universidad Anáhuac Norte, donde realiza su tesis de grado sobre la diversidad sexogenérica en espacios universitarios. La maestra ha impartido cursos en centros comunitarios, escuelas y ONGs en temas de sexualidad y género como sexualidad y educación, sexualidad en la vejez, uso de la copa menstrual, sexualidad infantil, sexo seguro y protegido con adolescentes, modelos en educación de la sexualidad, diversidad sexual, diversidad relacional, poliamor, género, perspectiva de género y de educación básica, LGBT y más, y educación superior, entre otros. Ha colaborado en diseño de cursos y diplomados para formar educadores de la sexualidad con perspectiva de género. Desde el 2014 es profesora de asignatura en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la asignatura de Taller de Orientación Educativa, asignatura especializada en temas de sexualidad y educación, y desde el ciclo 2021 imparte la asignatura de Género, Violencia y Ética, comunidad de la misma facultad. Actualmente es académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en el programa de desarrollo curricular. Su experiencia profesional también es en el ámbito de la planeación, gestión y evaluación de la educación superior. Con mucho gusto le cedemos los miembros de la Comisión para la Igualdad de Género de la UNAM la palabra a la maestra. Bienvenida, maestra Pamela. Muchas gracias, Angélica, por la presentación. Gracias a la comisión por la invitación. Para mí siempre es un honor estar. Sigo estando en la UNAM, no me siento en otra instancia, ¿no? Estemos en donde estemos, somos UNAM, entonces para mí va a ser de mucho agrado estarles compartiendo un tema que me gusta, me apasiona y ando mucho más metida cada vez más. Entiendo que ahora este mes es un mes especial porque es el mes pues del orgullo, donde se retoma académicamente y también en otros ámbitos el tema, así es que, bueno, pues muchas gracias por la consideración y la invitación. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Asegurarme que ya se ve. Sí, ¿verdad? Ya se ve. Ya se ve. Lo voy a hacer nada más en grande. Ok. Y ya está. Bueno, pues sí, como se mencionó en la presentación, voy a platicar sobre diversidad sexogenérica y educación de la sexualidad, un poco dar un panorama desde algunos aspectos normativos, desde algunos aspectos también conceptuales, para terminar diciendo cuáles son las tendencias que conjuntan estos dos términos, ¿no? Lo que tiene que ver con la diversidad sexogenérica y la educación de la sexualidad, para pensar también cuáles son los retos que miro, ¿no? Desde lo que he investigado, lo que he trabajado y algunas intervenciones que he hecho en materia de estos temas, cuáles veo yo que pueden ser algunos retos que tendríamos que considerar quienes estamos en cualquier institución educativa. Hay algunas cosas que van muy dirigidas hacia la media superior, pensando en la Escuela Nacional Preparatoria, pero bueno, también son cosas que se pueden ir aplicando en el camino.
Entonces, bueno, yo iniciaría con un aspecto importante y normativo. De pronto parece, ¿por qué tendríamos que estar hablando de estos temas, no? ¿Por qué en la escuela hablar de educación de la sexualidad, de diversidad sexogenérica? A veces puede ser algo que no es tan claro. ¿Por qué? Y bueno, yo quisiera recordarles que digamos, un referente, pues es la legislación educativa, ¿no? La normativa. ¿Qué está diciendo? Que de alguna manera sí marca lo que está dentro y fuera de la ley, pero también marca cuál es el rumbo que se está queriendo en algún proyecto de nación, ¿no? Entonces, en estos referentes normativos, pienso en lo que tiene que ver con un aspecto federal, nacional, y sería lo que está en la Ley General de Educación 2019, su reforma del 2019, última reforma, por cierto, y valdría la pena ver que viene muy claro, y además ya es explícito, el tema hacia la diversidad sexogenérica. Entonces, bueno, básicamente está este capítulo 3, donde habla de la equidad y la excelencia educativa, y nos dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia con ciertas características, ¿no? Y las medidas que va a adoptar para tal efecto van a estar dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas. Y aquí vienen las características, ¿no? De carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionada con aspectos de género, que aquí digamos está el tema, preferencia sexual o prácticas culturales. Es decir, explícitamente ya está en la Ley General de Educación reconocido como un grupo minoritario o en situación de vulnerabilidad dentro del sistema educativo. Ahorita les voy a enseñar algunas estadísticas, pero dentro del sistema educativo, los aspectos que tienen que ver con género o con preferencia sexual. Y bueno, a su vez, en el artículo 30 habla sobre los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado, los organismos descentralizados, los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel, aquí se refiere a todo el sistema educativo nacional, serán, entre otros, los siguientes. Aquí hay un listado largo, yo solo seleccioné los que me parece van en este tema, relacionados a el fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Aquí vamos a ir viendo cómo cuando hablamos de diversidad sexogenérica y educación de la sexualidad, desde ciertas perspectivas, sin duda está el tema de la perspectiva de género, no podemos dejarlo fuera. Está otro aspecto referido a esto de los contenidos, la educación sexual integral y reproductiva, que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual. Es decir, habla ya que debe de haber una educación sexual integral, ¿no? Ahorita vamos a platicar eso de qué es integral, más o menos cuál es el panorama. Y otro aspecto que me parece importante también cuando hablamos de educación de la sexualidad y de cuestiones de diversidad sexogenérica es la educación socioemocional, que es también otra de las características que plantea la Ley General de Educación. Debe ir en los contenidos de los planes y programas de estudio en cualquier nivel. Listo. Ahora, ese es a nivel federal. Bueno, a nivel federal, a nivel Sistema Educativo Nacional Federal. Sin embargo, también me parecía interesante compartirles cómo en la discusión que hay actualmente también a niveles federales sobre el marco curricular común de la educación media superior, ¿no? Donde se va a plantear este modelo educativo, cuáles van a ser esos referentes que actualmente se está dialogando. También ubica este marco curricular común, ubica varios ámbitos de la formación socioemocional, va de la mano o de acuerdo a este proyecto va de la mano la educación integral en sexualidad y género respecto a la parte socioemocional, ¿no? Entonces, si ustedes ven, de alguna manera va cobrando mayor relevancia. O sea, esto no sucedía como está ahora tan explícito en momentos anteriores, estaba por ahí marcado la educación sexual, los embarazos adolescentes,
pero el énfasis que hay ahora hacia la parte integral y a la parte de género, digamos que es una cuestión más o menos nueva, ¿no? Entonces, bueno, importante ver lo que está aquí también, es pues una parte de este ámbito, y estos ámbitos que plantea, estos 5 ejes que pudiéramos mencionar del marco curricular común de la educación media superior, van a ser transversales a las propuestas educativas, de manera que deben de atravesar, ¿no? Es la idea, los planes en relación a favorecer, por ejemplo, en el caso de la educación integral en sexualidad y género, favorecer el bienestar sexual de las personas. Entonces, digamos, eso sucede en el nivel medio superior. Y finalmente, me gustaría también mencionar este apartado sobre lo que dice nuestra legislación universitaria para quienes estamos en la UNAM. También de pronto ver cómo el tema de perspectiva de género y diversidad sexogenérica tienen relación. De pronto, cuando hablamos de perspectiva de género, pensamos que solo estamos hablando de hombres y mujeres, y no, si nos fijamos en los lineamientos generales para la igualdad de género de la UNAM y un glosario que hizo la SIGU como caja de herramientas, podemos ver que ya se deja entrever, valga la redundancia, la diversidad sexogenérica en esta cuestión de la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, aquí en esta definición que retomé tal cual de estos glosarios, perspectiva de género, enfoque y herramienta conceptual que cuestiona y busca desarticular la desigualdad de género entre mujeres, hombres y diversidades sexogenéricas. Es una mirada analítica que visibiliza a las mujeres y diversidades en todos los espacios y áreas de la sociedad y discute los estereotipos con los que nos hemos relacionado a lo largo de la historia. Esta perspectiva subvierte el orden androcéntrico de las actividades, las instituciones y las interacciones y busca una construcción más justa e inclusiva para todas las personas. Esto quiere decir que evidentemente cuando se revise este tema de la perspectiva de género y que no solamente hay una relación de desigualdad entre mujeres y hombres, sino que esta visión androcéntrica también dejaba por fuera a otras diversidades sexogenéricas, va a ser muy, muy importante porque es justo el punto de enlace entre pensar a la diversidad sexogenérica y su vinculación con la perspectiva de género. Desde luego, bajo esta definición, cuando hablamos de discriminación de género o de violencia de género, también tendrá que ver con cualquier acción o cometido en relación a una persona en función de su orientación o preferencia sexual o de su identidad de género. Entonces, digamos que también está este marco universitario que también nos sirve pues sí, de marco para decir es importante comenzar a hablar de esto. Es decir, desde ahí viene, ¿no? Desde ahí va bajando a las instituciones, a los programas de las instituciones e inclusive hasta el aula. Digamos que ese sería un breve panorama, muy breve, panorama normativo, por así decirlo, de donde ver y de se va hablando de estos temas. Y yo les decía que les iba a mostrar algunas encuestas para que nos diéramos también cuenta de cómo está el panorama, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta encuesta nacional sobre violencia escolar basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género en México, nos reporta que el 55% de estudiantes sintieron inseguridad en su centro de estudios en el último año debido a su orientación sexual. Y 41.7% se sintieron inseguros o inseguras debido a cómo expresaban su género. Las personas LGBTI+ reciben discriminación por parte de compañeros, así como de profesores. El 48.8% manifestaron escuchar a estudiantes hacer comentarios homofóbicos, algunas veces o regularmente, en el centro de estudios. La mayoría, es decir, un 72.2%, mencionaron que alguna vez escucharon comentarios homofóbicos y lesbofóbicos por parte de sus profesores u otro personal del centro de estudios. 83.9% manifestaron haber sido víctimas de acoso verbal el pasado año debido a su orientación sexual o expresión de género. Entonces, si ustedes ven el panorama escolar en función de las diversidades sexogenéricas, pues
es un dato que nos hace ver que es importante mirar qué está sucediendo y más adelante vamos a platicar un poquito que me parece ahí están los retos. O sea, ¿qué está sucediendo en las escuelas o por qué está sucediendo en las escuelas? Evidentemente, sabemos bien que las instituciones educativas son reflejos, ¿no? O lo que sucede dentro es un reflejo de la sociedad, porque evidentemente afuera también hay transfobia, lesbofobia, asesinatos de odio, como se les ha mencionado, debido a la expresión de género, la identidad de género o la orientación de algunas personas. Entonces, sin duda, esto se va a replicar en las instituciones educativas, pero pues, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Aquí es una forma de ver que existen datos contundentes que nos están mencionando algo. Y justo es por esto que se reconoce a las diversidades sexogenéricas como un grupo de atención prioritaria dentro de los espacios escolares, porque ante esta situación, evidentemente, la trayectoria educativa pues se va a ver afectada, ¿no? En un contexto como estos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Por ahí me acuerdo en algún momento que compartí estas estadísticas, me decían, no sabía que existían estas estadísticas. Pues sí, ¿no? En efecto, es la segunda, en el 2020 fue la segunda encuesta. Realmente también es esto de hacer encuestas, saber cuánta población hay. No sé si se acuerdan que la UNAM en noviembre del año pasado lanzó también una encuesta para ver la situación de la población LGBTI más en la comunidad universitaria. De alguna manera es reciente y entonces ahí es cuando empezamos a tener datos, digamos, datos duros sobre lo que estaba sucediendo. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad sexogenérica? Que digamos que es este primer campo conceptual antes de meterme a la educación de la sexualidad. ¿De qué estamos hablando? Se suele reducir el tema de diversidad sexogenérica a solamente la preferencia sexual u orientación sexual de las personas. La podemos encontrar con estas dos excepciones, preferencia sexual u orientación sexual. Hay toda una discusión de si es una o es otra, o también se le puede conocer como preferencia genérica, pero esa es una discusión de otros campos que no vale la pena entrar aquí ahora en detalle, sino más bien entender qué estamos mirando o entendiendo cuando decimos diversidad sexogenérica. Entonces, bueno, en la literatura, en los medios masivos de comunicación, etcétera, podemos encontrar generalmente, y más en este mes, este acrónimo LGBTIQ+, y lo podemos encontrar con algunas variantes. LGBTI+, LGBTIQA+, LGBTIQP+, etcétera, ¿no? Sin duda, como mucha gente ha mencionado, ha ido en aumento, ¿no? Esta cuestión de si van siendo más letras, entonces, ¿qué está pasando? Si ya le vamos a cortar o qué, ¿no? Pero bueno, lo que valdría la pena mencionar hasta ahora, de acuerdo a un glosario que también hizo la consulta universitaria sobre condiciones de la población LGBTIQ+ en la UNAM, lo refiere como un acrónimo de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y el signo más como congregación de las inagotables diversidades sexogenéricas. Es decir, de alguna manera se está reconociendo aquí con el más, y esto pasa mucho cuando hablamos de diversidad, que cuando la estamos nombrando, seguramente estamos dejando alguna otra identidad fuera, ¿no? O preferencia. Pero bueno, digamos que esa es la idea del más. Su uso político hace referencia a la comunidad de personas que se reconocen por construir sus vidas a partir de identidades, expresiones y formas de vinculación erótico-afectivas no normativas desde el punto de vista del orden del género. ¿Cuál sería esta forma de vinculación erótica afectiva normativa? Pues sería la heterosexualidad, ¿no? Entonces, a su vez, también es importante identificar qué es eso de diversidad sexual y de género. Digamos que el primero es el acrónimo para nombrar algunas identidades, preferencias, y se pone el más por cualquier otra que se quede fuera cuando hablamos de vinculación erótico-afectiva no normativa, referido principalmente a la heterosexualidad. También tenemos este otro término de diversidad sexual y de género, donde se hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas
de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Va un poco más amplio, asumir, expresar y vivir su sexualidad, expresiones, ¿no? No necesariamente me tengo que vincular, sino alguna expresión, mi expresión de género puede ser, preferencias u orientaciones e identidades. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límite que el respeto a los derechos de las otras personas. Es decir, se pone el centro también en la cuestión de los cuerpos, ¿no? Todos los cuerpos importan, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin límite que el respeto a los derechos de las otras personas. Es decir, tampoco es que todo se valga, sino hay un marco legal que permite algunas cosas y también es importante el derecho de las demás personas. Entonces, bueno, cuando hablamos de diversidad sexogenérica o de diversidad sexual y de género, que podríamos encontrarlos como sinónimos, estamos hablando que no solo nos está importando la orientación sexual de las personas, ¿no? Básicamente hay varias clasificaciones o formas de nombrarla, ¿no? Heterosexual, bisexual, homosexual, y se ha ido ampliando esta cuestión de la orientación o la preferencia. Pero antes, insisto, cuando hablábamos de diversidad nos centrábamos aquí. Sin embargo, es importante ahora que justo por eso es diversidad sexogenérica, es decir, también es importante mirar esa diversidad de sexo, entendido como la condición orgánica, biológica que se nos ha heredado a las personas. También hay diversidad, ¿no? Ahora sabemos que no solo hay dos sexos como nos habían mencionado en un sistema binario, que también vamos a platicar un poquito más adelante, sino que también hay diversidad y, por ejemplo, están las personas en estados intersexuales, ¿no? Que no pertenecen necesariamente al sexo masculino y al sexo femenino. Sino, también aquí hay diversidad, también hay diversidad en la identidad de género, es decir, esta percepción subjetiva que pueden tener las personas en relación a los procesos identitarios que hacen del género. Cuando digo del género, es el género que esté establecido en su contexto. Es decir, ahora podemos pensar en género masculino o femenino, pero también tenemos personas que se están identificando como género no binario, género fluido, agénero, bigénero. Es decir, también está aquí el tema de la diversidad. Y también en la expresión de género. Es decir, hay personas, ¿no? Que pueden tener cierto sexo, cierta orientación sexual, cierta identidad de género y cierta expresión de género. Y lo importante aquí para mirar a la diversidad es que ninguna de estas características va de la mano. Es decir, esta idea que teníamos antes en un sistema binario, donde si yo nazco con un sexo XY, sexo masculino, eso va a decir entonces que mi identidad de género necesariamente va a ser masculina y mi orientación sexual, o sea, mi orientación del deseo va a ser hacia las mujeres y por ende heterosexual y mi expresión de género también va a ser masculina, ¿no? Conforme a lo esperado socialmente. Es aquí cuando entonces hablamos de la diversidad y vemos las múltiples, y de verdad son múltiples y diría yo infinitas combinaciones cuando quitamos esta cadenita que va del sexo a la identidad, de la identidad a la orientación y de la orientación a la expresión, ¿no? Como si fuera sí, una cadenita que va de la mano, ¿no? Naces mujer, bueno, naces sexo femenino, entonces vas a tener identidad de género femenina, te van a gustar y atraer los hombres y entonces vas a ser heterosexual y además tu expresión de género va a ser femenina. ¿Cómo va a ser esa expresión? Bueno, pues en función de esta construcción social que se hace en tu contexto de acuerdo a la feminidad. Actualmente podríamos decir, ok, bueno, una expresión de género femenina pues, podría ser el cabello largo, el uso de maquillaje, el uso de zapatos altos, no sé, ¿no? Entonces, esa es la expresión esperada en función de la identidad de género y que va ligada al sexo. Cuando desarmamos esta cadenita que yo menciono, es cuando podemos encontrar el tema de diversidad. Algo importante también, este es un esquema que me gusta justo para explicar el tema de diversidad.
Anteriormente están los 4 componentes, aquí también está algo parecido, pero se agregan otros 2 que también van a ser importantes. Y habla sobre que la diversidad, bueno, ya vimos que no es solo cuestión que tiene que ver con preferencia sexual o preferencia genérica, ni con identidad de género, como lo vimos en la imagen pasada, que aquí estaría, en esta dimensión, estaría la orientación sexual o preferencia genérica, que menciona es una dimensión de la diversidad sexogenérica. Está también la de identidad de género, insisto, esta percepción subjetiva que tenemos las personas de pertenecer a algún género o a ninguno, también puede ser, ¿no? Las personas a género no se reconocen necesariamente en alguno. Y tenemos estas 2 que son elementos importantes de la diversidad sexogenérica, pero que todavía no tienen un realce, digamos así. Ahorita estamos mucho con la orientación, si ustedes vieron en la parte legislativa, está la preferencia sexual, las cuestiones de género. Sin embargo, en literatura ya más especializada, encaminada a la sexología, pues vemos que la diversidad también incluye otras 2 vertientes que va a ser importante empezar a hablar y que seguramente son vertientes que ya están en el día a día justo de adolescentes que están a nivel bachillerato. Uno, que tiene que ver con la orientación relacional, es decir, no todas las personas nos relacionamos afectivamente de la misma manera. Antes, en un sistema binario heteronormado, pensábamos solo hay una manera, que es la monogamia, ¿no? Pero ahora también la diversidad relacional es amplia y hay distintas formas en que las personas están buscando vincular afectivamente. Entonces, digamos, es otra dimensión a tomar en cuenta en la diversidad sexogenérica, y otra que le llama Twist, que es la autora de esta matriz, la orientación erótica, ¿no? Es decir, también en la búsqueda de la excitación sexual, las personas vamos generando una identidad y vamos teniendo distintas prácticas que no son prácticas iguales. Es decir, ahí también hay diversidad de gustos, ¿no? Así como hay gustos musicales, gustos de comida, gustos de color favorita, también en los aspectos eróticos, las personas vamos teniendo distintos gustos. Entonces, dentro de la diversidad sexogenérica también están estas otras 2 dimensiones que es importante ir mirando. Seguramente yo que doy clases a nivel universidad, pero estoy casi segura que también a nivel medio superior ya surge las personas que están, o adolescentes, jóvenes que están hablando de poliamor, que están hablando de prácticas de sadomasoquismo, etcétera, ¿no? Entonces es importante incorporar cuando hablamos de diversidad sexogenérica estas 2 dimensiones para verla en su conjunto a la diversidad sexogenérica. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, digamos, actualmente? ¿Cuál es la estructura que estamos teniendo ahora? De alguna manera prevalece esta expectativa social que se tiene respecto a la heteronormatividad y la cisnormatividad. Es decir, estamos partiendo que las personas, o que la mayoría de las personas, o casi todas las personas en un grupo, tienen una forma de expresar su sexualidad de manera heteronormada. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas heterosexuales, es decir, se relacionan con personas de su otro género, ¿no? O la cisnormatividad, que son las personas, creemos que son personas que su sexo corresponde a su género, ¿no? Entonces, de alguna manera está esa expectativa social. Y cuando está esa expectativa social, y no solo como expectativa, sino como una estructura que fomenta, promueve y pone en una zona de confort a la gente heterosexual y a la gente cisgénero, desde luego, estas otras preferencias y estas otras identidades en este engranaje, pues va a haber bifobia, homofobia, intersexofobia, lesbofobia, transfobia. Es decir, estas expectativas que suceden a nivel social en lo macro, pero también suceden a nivel, digamos, en ambientes más micro, como puede ser una institución educativa, también van a generar discriminación y violencia porque es una estructura pensada para gente heterosexual y cisgénero. Y evidentemente en este engranaje también nos mencionan que otras ideologías están acompañando y moviendo este sistema, que como sería el binarismo de género, pensado en que existe
solo dos sexos, dos géneros, ¿no? Y que estos dos géneros son complementarios y heterosexuales. Entonces es importante mirar cómo son estas expectativas sociales y esta estructura la que justo nos va a poner algunos retos. Para dejar un poquito de lado, esperando que con esta explicación nos haya ayudado a tener una idea de qué estamos entendiendo por diversidad sexogenérica, me voy a pasar tantito al tema de educación de la sexualidad, porque aquí es donde vamos a hacer la conjunción. Pero antes de pensar en educación de la sexualidad, me gusta siempre dar una definición sobre sexualidad, porque de pronto podemos estar hablando y hablando de la sexualidad, pero cuando decimos, bueno, ¿qué es? ¿En dónde está? ¿En qué parte? ¿Está en mi cuerpo? ¿En qué parte? Es ahí donde empezamos a tener algunas dificultades para definirla. Entonces, compartirles esta definición que es de Copred, retomada está en un glosario de Copred, pero también es basada en la definición de la OMS sobre sexualidad. Y bueno, nos dice que es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Esto va a ser muy importante porque es justo con este tipo de definiciones que vemos la importancia de la sexualidad de las personas y por ende la educación de la sexualidad, porque es un aspecto central, ¿no? O sea, no es una cosa que surge cuando somos adolescentes y muere cuando, en el caso de las mujeres, en la menopausia, ¿no? Está desde que nacemos y va a estar acompañándonos hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué comprende? ¿Qué comprende? Comprende el sexo, ¿no? El sexo como condición orgánica, biológica, genéticamente heredada. Cuando digo orgánica, biológica, genéticamente heredada, no estoy diciendo que no sea algo que se pueda modificar. Evidentemente sabemos que se puede buscar una reasignación sexual si es lo que se desea. También contempla la sexualidad, las identidades y los papeles de género, con lo que veíamos anteriormente, la identidad de género y la expresión de género, la orientación sexual o preferencia genérica, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Si ustedes ven, ahora ya se amplía porque en nuestras definiciones no tan lejanas en momentos históricos, a veces se limitaba a la sexualidad a cuestiones biológicas y de reproducción, ¿no? Y todavía tenemos cierta herencia de esas definiciones justo cuando pensamos en cosas de educación de la sexualidad. Ahora es mucho más amplio, tiene que ver con la orientación, las identidades, el erotismo, el placer, la intimidad, etcétera. La sexualidad se vive y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y roles, así como en relaciones interpersonales. A veces se pensaba como en función de lo que haces, es decir, de tu comportamiento que podemos observar las demás personas, vamos a ir definiendo tu sexualidad. Pero en realidad la sexualidad no solo está en nuestro comportamiento observable, está también en los pensamientos que tenemos respecto a esos comportamientos, o a nuestras fantasías, a nuestros deseos, las actitudes, o sea, es un conjunto que va mucho más allá de lo que hace la persona como tal. Y sin duda el tema de las relaciones interpersonales va a ser importante. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre. Esto va a ser importante. La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es decir, desde los niveles de estudio a la sexualidad tendríamos que al menos, yo siempre digo, al menos es lo biopsicosocial, pero si le podemos poner lo económico, lo religioso, lo político, generalmente va a tener alguna relación. Y bueno, después de esta breve definición sobre qué es la sexualidad, entonces sí, ¿cuál es la relación? ¿No? Parecería o podría ser a los ojos de algunas personas una relación muy natural, pero la verdad es, y a veces no, la verdad es que se complementan, ¿no? Es decir, cuando una de las maneras de hablar sobre la diversidad sexogenérica y trabajar la diversidad sexogenérica es en el marco de la educación de la sexualidad integral. Y también uno de los pilares o uno de los temas de educación de la sexualidad es que las personas
puedan tener expresar, ¿no? O sea, conformar sus identidades relacionadas con la sexualidad, expresar quiénes son, saber quiénes son, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y ahí está también el tema de diversidad sexogenérica. Si nos regresamos al esquema anterior, con estas 4 dimensiones de la diversidad sexogenérica, la educación de la sexualidad va a buscar que las personas conformen una identidad erótica, una identidad de vinculación afectiva o relacional, es decir, cómo me gusta relacionarme afectivamente, una identidad también de género, ¿no? Y una cuestión hacia la orientación sexual o preferencia genérica. No es que se forme, especialmente estas 2 últimas, con la educación de la sexualidad, más bien la educación de la sexualidad ayuda a las personas a que conozcamos quiénes somos, qué nos gusta y qué queremos, cuáles son nuestros límites, sobre todo el tema del autoconocimiento en cuestiones de sexualidad. Entonces es aquí donde, digamos, hacen match estas 2. Para hablar de educación de la sexualidad, es importante decirles que para poder hablar de las tendencias y de los retos, mencionarles que han existido a lo largo del tiempo modelos en educación sexual que planteaban una forma de cómo se debía enseñar la sexualidad en las instituciones educativas. Cuando digo instituciones educativas, puede ser pertenecientes al sistema educativo nacional o no, es decir, espacios escolarizados o espacios de educación no formal. Y no pretendo dar mucho detalle, pero sí identificar que existían estos modelos y algunos inclusive no necesariamente reconocían a la diversidad, ¿no? Solo buscaban algunas cosas. Entonces, por ejemplo, estos modelos que pongo en esta lámina son modelos del siglo pasado, ¿sí? Que están ya documentados como modelos en educación sexual, y ahorita vamos a ver también los que surgen de finales del siglo pasado a la fecha, porque ahí es donde está la tendencia, pero es importante considerarlos que así existían. Por ejemplo, el modelo de riesgos, que este modelo surge porque era importante cuidar todos los riesgos en esos entonces que llevaba la actividad sexual, es decir, decían, por ejemplo, el tema del VIH, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que los sistemas de salud no colapsen y no haya mucha gente con VIH? Ah, bueno, es importante hacer campañas, uso del condón. O sea, lo que era importante en este modelo es evitar los riesgos. Básicamente enfocado hacia la salud sexual. Solo se hablaba de sexualidad si había un problema, si habría una cuestión relacionada a la salud sexual. Entonces, en este modelo surge la educación de la sexualidad para atender y evitar el riesgo. No les importaba mejorar la vida sexual de las personas o el bienestar o la satisfacción, no, eso no importaba, lo que importaba era el tema del riesgo. También tenemos el modelo moral o de abstinencia, donde este modelo también su propuesta fue regular la vida sexual de las personas mediante la moral. Evidentemente hay una influencia fuerte de religiones, específicamente de la católica, y es como, a ver, esta cuestión, la vida sexual de las personas tiene que ser regular, ¿no? O sea, no importa otra vez ni el bienestar, ni en el modelo de riesgos, ni en el bienestar, la satisfacción, sino regular moralmente la sexualidad de las personas. Después también está el modelo revolucionario, por ahí de los 60, 70 del siglo pasado, donde se dice es importante que haya una revolución sexual porque es una forma de oprimir a las personas. Y para que haya una revolución social, debe de haber una revolución sexual, ¿no? Entonces aquí, si se acuerdan, está el movimiento hippie, el movimiento de sexología política, donde tiene que haber acceso a anticonceptivos, lugares dignos para que las personas puedan tener relaciones sexuales. El modelo revolucionario, hay una fuerte exigencia al sistema educativo de que debe de estar en el currículum hablar de la sexualidad. Y bueno, ya más hacia los finales del siglo pasado está un modelo biográfico y profesional que coincide en un contexto donde la sexología empieza a conformarse como disciplina, donde dicen, a ver, esto es importante estudiarlo, porque antes se estudiaba la sexualidad desde la psicología, desde la medicina,
desde otras disciplinas o ciencias, pero con el surgimiento de la sexología y como objeto de estudio la sexualidad, entonces se empieza a profesionalizar y surge este modelo biográfico que dice, eh, hay diferentes maneras que las personas tienen en vivir su sexualidad, ¿no? De hecho, habla de una biografía sexual que todas las personas vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, donde vamos eligiendo en función de nuestro contexto, de nuestros valores, ¿no? De nuestros gustos, de nuestros intereses, qué es lo que vamos queriendo, ¿no? Entonces, digamos que estos son los modelos que nos anteceden. Digo nos anteceden, pero la verdad es que también se sigue mirando en algunas prácticas de educación sexual algunos tintes de estos modelos. No están del todo olvidados, por así decirlo, ¿no? Y tenemos los enfoques que todavía no son modelos como tal porque no están sistematizados en ese sentido, pero que permiten, yo les llamo enfoques en educación integral de la sexualidad. Y desde luego yo aquí retomo estos tres, puede haber otros desde otras posturas, pero a mí me parece principalmente estos tres como una parte importante de reconocer los aportes que están haciendo estos tres. Uno, evidentemente, es el feminismo, este empuje que hay con la cuestión feminista hacia el reconocimiento, hacia visibilizar la desigualdad, ir hacia la igualdad, etcétera. Evidentemente es algo que tenemos que reconocer que es consecuencia del feminismo. Evidentemente también el tema de la perspectiva de género confluye. Y también una propuesta mucho más contemporánea, que es la pedagogía queer, que pone énfasis, a mí, además de ser esta la línea de trabajo mía, también lo es una línea que reconoce la diversidad sexogenérica, la explicita y demanda la importancia de mirarla en muchos ámbitos. Sin duda el feminismo ya había denotado esta importancia de ver qué sucede también con, por ejemplo, las mujeres trans o con estas cuestiones que no necesariamente son cuerpos femeninos, pero sí simbolizaciones hacia lo femenino y que eran desdeñadas, ¿no? Porque estas cuestiones en un mundo patriarcal, lo que es femenino necesariamente no es algo como sujeto de derechos, sino más bien es un objeto de deseo o de algo, ¿no? Entonces, con estos tres, digamos que es importante mirar este empuje que hay hacia el tema de la diversidad sexogenérica, que yo creo lo estamos viendo cada vez más derivado de estos tres enfoques. Estos tres enfoques, perdón, antes de irme a lo que aportarían o cuáles serían estas características de la educación de la sexualidad desde estos tres enfoques para poder ver cuál es la tendencia y de ahí irnos a los retos. Busqué también algunas definiciones sobre qué es la educación de la sexualidad para tener algunos referentes, algunas son de organismos internacionales, otras de personas especializadas en el tema. Y por ejemplo, ¿no? La educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza-aprendizaje y aprendizaje basado en planes de estudio que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Esto, si ustedes ven, tiene que ver con los niveles de estudio que hemos platicado en la definición de la sexualidad. Su propósito es dotar a la niñez y juventud de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderan para disfrutar de su salud, bienestar y dignidad. Entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto y analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas. Y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos, ¿no? Este es de la UNESCO del 2020. Si ustedes ven, la idea, o es muy parecido a cuestiones que tienen que ver con educación, habla de habilidades, actitudes y valores, es decir, es importante que existan procesos sistemáticos de educación integral en la sexualidad y no sea algo que vayamos aprendiendo en el currículum oculto, ¿no? O en la convivencia familiar o en indirectas o por influencia de los medios masivos de comunicación, sino es una cuestión importante a planear y a revisar. Está enmarcado en un tema de derechos. Las personas tenemos
derechos sexuales y reproductivos, que es importante que los hagamos valer y que las instituciones como la escuela pues también los consideren. Acá hay otro. Educación de la sexualidad hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo. Si ustedes ven el de la UNESCO, estaba muy referida a la niñez y a la juventud. Aquí dice, es a lo largo, ¿no? De la vida de las personas, de todas las edades del desarrollo, y aquí coincide un poco también con la definición que yo les daba hace ratito sobre sexualidad, aspecto central que está con nosotros a lo largo de nuestra vida. Entonces, la educación de la sexualidad también puede estar en diferentes momentos, no es algo que deba de surgir necesariamente o tener énfasis en un momento de la vida de las personas, sino siempre siempre puede haber educación de la sexualidad, ¿no? Puede haber educación de la sexualidad a nivel preescolar y también puede haber educación de la sexualidad con personas de personas adultas mayores. Bueno, está en todas las etapas de desarrollo, incluye el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar, el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción, y más específicamente la reproducción humana, los derechos sexuales y reproductivos, los estudios de género. Si ustedes ven también estas definiciones más contemporáneas, el tema de género ya es impensable mirar a la educación de la sexualidad si no estamos mirándola también a través de lo que hemos llamado los lentes de género y otros aspectos de la sexualidad humana con el objetivo de alcanzar un estado específico de salud sexual, ¿no? Y entendida la salud sexual no necesariamente como la ausencia de enfermedad, sino algo que provoca bienestar. Y este bienestar sexual de las personas de igual manera podrá ser diverso y será de acuerdo a la biografía de cada quien. Y una última, proceso que dura toda la vida, referida a la educación de la sexualidad, en el que se adquiere información y se forman actitudes, creencias y valores acerca de la identidad, las relaciones humanas y la intimidad. La educación en sexualidad abarca el desarrollo sexual, la salud reproductiva, las relaciones interpersonales, el afecto, ¿no? ¿Se acuerdan de la dimensión de identidad relacional del esquema de diversidad sexogenérica, la intimidad, la imagen corporal y las funciones de género? La educación en sexualidad aborda las dimensiones biológicas, socioculturales, psicológicas y espirituales de la sexualidad, desde el dominio cognitivo, afectivo y conductual, incluyendo las aptitudes para comunicar eficaz y tomar decisiones responsables. Es decir, también nos habilita a las personas, uno, no solo para conocerme quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, sino también para poder comunicar lo que quiero, lo que no quiero, cuáles son mis límites y en función de eso también tomar decisiones, ¿no? Es lo que está buscando la educación de la sexualidad. Bien, ahora con estos últimos 3 enfoques que yo les mencionaba que pudieran marcar la tendencia de educación de la sexualidad, y con énfasis también diría yo a la cuestión de la diversidad sexogenérica, ¿cuáles serían estos aportes o lo que podemos ver como tendencia? Uno es que identifican el sistema sexo-género-deseo, es decir, tienen muy, muy claro que existe un sistema, una estructura que va, si queremos llamarlo así, orillando a las personas a que en función del sexo asignado al nacer van a tener un género y en función de eso van a tener un deseo. Lo que se hace desde aquí es identificarlo y de construirlo para que se vea que esta cadenita no tiene que ser así, porque justo cuando se marca que esta cadenita es el guión que todas las personas debemos de seguir, cuando hay alguien que no lo sigue, evidentemente va a ser excluido o segregado o marginado, ¿no? No es binaria, ¿no? Desde este enfoque, la educación o desde estos enfoques, la educación de la sexualidad no es binaria, es decir, no estamos hablando de 2 sexos, de 2 géneros, ¿no? Se abre mucho más el panorama a pensar más allá de 2 sexos y de 2 géneros. Reconoce las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros sobre su vivencia de la sexualidad. Es decir, con esta idea de saber que hay un guión sexual y que hay cosas que están permitidas para los hombres, cosas que están permitidas para las mujeres, cosas que están permitidas para los hombres homosexuales, etcétera.
es importante ver cómo en este sistema, con estos guiones, hay alguien que no está en condiciones de igualdad sobre las demás personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tan sonado tema, y que es bien importante mirarlo desde ahí, de la violación, ¿no? Cuando un hombre viola, a veces se escuda en una cuestión de su naturaleza biológica, o que no se pudo contener, o que en realidad no fue él, sino fue la persona quien le provocó. Entonces, esas son las situaciones de desigualdad cuando vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Que no es parejo de donde arrancamos todas las personas. Si pensamos en la diversidad sexogenérica, ya estar en una estructura heteronormada donde se está fuera del guión, ya ahí ya nos hacen no estar en el mismo punto de arranque para la vivencia de nuestra sexualidad. Desde estos enfoques se identifica la diversidad sexogenérica no solo en los temas de identidad de género y preferencia sexual, sino también en identidad erótica y afectiva, es decir, va más allá de estos dos grandes pilares que solamente suelen mencionarse cuando hablamos de diversidad sexogenérica. Da cabida a las diferentes expresiones, corporalidades y deseos, ¿no? Es decir, esto de que todos los cuerpos importan, las expresiones y los deseos valen de las personas en función, claro, ya dijimos, del derecho y del respeto del derecho de las demás personas, pero ¿no? A veces es importante reconocer que la vivencia puede ser muy diversa y que hay muchas corporalidades, deseos y expresiones. Evita las normalizaciones y determinismos biológicos, ¿no? Es decir, trata de cuestionar en todo momento estas ideas que tenemos sobre lo que es normal y lo que no es normal, ajá, así como lo que hace que dice que a veces las personas lo traemos de biología. Por ejemplo, estos estereotipos de pronto que podemos encontrar en que las mujeres somos muy emocionales. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Ese sería un determinismo biológico, cuando en realidad lo que estamos diciendo o lo que se está relacionando es hacia un estereotipo de género. Es en función de una construcción social de la feminidad como debilidad. Eso lo hemos ido aprendiendo, pero se inscribe de pronto en la biología y se explica desde ahí, ¿no? Son débiles porque, no sé, porque menstruan, porque son emocionales y todas estas ideas o explicaciones que a veces se hacen desde la biología. Entonces, estos tres enfoques evitan estas cuestiones. Evitan también cualquier tipo de disciplinamiento de los cuerpos, es decir, los cuerpos, y también sucede de manera frecuente, diría yo, en las instituciones educativas, es decir, cómo deben de ir las niñas, cómo deben de ir los niños, ¿no? El disciplinamiento a sus cuerpos va a ser distinto en función del género que tienen. Entonces, también desde aquí se cuestiona mucho todos estos controles que han existido en las instituciones escolares para los cuerpos. También buscan analizar el sesgo androcéntrico y heterocéntrico de las producciones culturales y científicas, es decir, cuestionar por qué toda la información que revisamos, vemos en cuestiones de educación de la sexualidad tiene que ver generalmente con un hombre, con alguien de identidad de género masculina, y heterosexual, ¿no? O sea, ¿qué sucede con las otras personas, ¿no? ¿Qué sucede con la producción de las mujeres? ¿Qué sucede con la producción de las personas homosexuales, de las personas transexuales, etcétera, ¿no? Parecería que la producción del conocimiento y de la cultura en general está centrada en hombres y hombres cisgénero heterosexuales. Con este marco, cerraría con esta cuestión de cuáles son, con estas tendencias, cuáles son los retos, viendo en perspectiva cómo han ido moviéndose los modelos, y digo en perspectiva rápida, porque era un breve panorama de estos modelos en educación sexual. Ahora los mencionamos como modelos en educación de la sexualidad integral, o modelos en educación integral de la sexualidad, también los podemos encontrar. Y ante ese panorama y ante esa tendencia, pues bueno, noté aquí algunas que pudieran ser algunos retos para las instituciones. Uno sería, bueno, la alineación de programas y políticas de las instituciones educativas en relación a las normativas vigentes y en relación a algunas tendencias de la educación de la sexualidad, con miras a
trabajar, reconocer el tema de la diversidad sexogenérica. Evidentemente el tema, y uno de los temas a mí me parece nodales, pues es la capacitación docente, ¿no? ¿Qué sucede con el profesorado que está a cargo en las aulas? ¿Qué sucede con ellos y ellas en cuestiones de diversidad sexogenérica y de educación de la sexualidad? Habrá quien sí revisa algunos contenidos de esos, habrá quien dice esto mejor yo me lo paso, y evidentemente es algo de alguna manera digamos, frecuente y que de alguna manera iba a pasar porque también no hay una formación, ¿no? O sea, venimos de generaciones de deficientes, por así decirlo, de educación sexual. O con otros modelos, quizás con el modelo de riesgos, con el modelo moral. Otro reto es ver cómo la escuela o reconocer cómo la escuela es una de las instituciones sociales encargadas de transmitir la heteronorma. Es aquí donde está el disciplinamiento de los cuerpos, de los afectos, de los deseos. Es importante que las instituciones educativas revisen este reduccionarismo binario del género y el sexo y la orientación sexual, como ya he mencionado anteriormente. Otro reto me parece que es la inclusión de temas sobre diversidad sexogenérica y educación de la sexualidad, más allá de la prevención, no más allá de querer evitar los embarazos adolescentes, las infecciones de transmisión sexual. Ahí todavía estaríamos en un modelo de riesgos, por ejemplo, si nos quedamos limitada ahí. Eso no quiere decir que sea un tema importante. Sin duda es un tema importante, pero quizás el verlo de una manera integral nos va a permitir otros aspectos. La promoción, facilidad de espacios, actividades relacionadas a la educación de la sexualidad, es decir, las instituciones tendrán también que poner recursos, tiempo, para que estas actividades surjan, ¿no? No solo lo que pueda hacer alguna docente dentro del aula, sino a nivel institucional, que tanto se da reconocimiento a temas que tienen que ver con educación de la sexualidad. Los programas que existen en el área de orientación educativa o departamento de psicopedagogía, según se le llame, o atención integral al estudiante, como se le llame, que tanto el tema es algo importante. Visibilizar a la diversidad, ¿no? Es decir, que tanto en lo que produce la escuela se está visibilizando y buscando que sean, en este caso específico, gente de la diversidad sexogenérica la que esté participando en esto, ¿no? Boletines, revistas, fanzines, murales, etcétera. Otro reto, y que me parece tal vez entre reto y tendencia, sin duda ahorita estamos en el tema de la inclusión a la diversidad sexogenérica por medio de la educación de la sexualidad en las instituciones educativas, pero tendríamos que ir hacia la participación plena de todas las personas y también de las personas que pertenecen a la diversidad sexogenérica. Es decir, no solo es como tengo un programa de inclusión para incluirles en algo donde no habían estado incluidas, sino en cómo hago esos programas que ya tengo, esos estatutos, esos políticas de mi institución, esos modelos educativos, cómo hago para que ahí quepan todas estas expresiones, corporalidades y deseos. Entonces tendríamos que ir hacia la participación plena más que hacia la inclusión. Adecuar instalaciones que garanticen la inclusión. Este es todo un tema importante, no solo los recursos, digamos, de estructura de documentos que rigen a una institución, como pueden ser los reglamentos, planes de estudio, etcétera, sino también las instalaciones. ¿Qué tanto nuestras instalaciones son inclusivas, ¿no? Un caso, un ejemplo muy básico, y por decir uno primero, el baño, ¿no? ¿Qué tanto, si yo tengo población trans en mi institución educativa, qué tanto la infraestructura de servicios higiénicos tienen cabida para todas las corporalidades? Y bueno, reconocer en las instituciones, además de este trabajo hacia reconocer que son instituciones que transmiten la heteronorma por una cuestión social, una dinámica de día a día que también se va transmitiendo fuera de las escuelas, no es una cosa que solo sucede en las escuelas, insisto, es un reflejo, pero también reconocer que dentro de las escuelas hay acoso, agresión, violencia, y
con cualquier persona que está transgrediendo el binarismo de género, ¿no? Es decir, estas otras personas que no están en los espacios o en las vivencias que llamamos normativas. Y me parece que esta es la última. Sí. Bueno, con esto yo cerraría con algunos retos para las instituciones de educación. Voy a dejar de compartir. Listo. Ya estamos de nuevo. Pues muchas gracias, maestra Pamela. Es, valga la redundancia, todo un reto para las instituciones, puntualmente todo lo que estuviste compartiendo, y ya tenemos toda una agenda por donde reafirmar, porque sí se ha hecho algo, y por eso estamos aquí, ¿no? Y tenemos las dos preguntas de la maestra Guadalupe Arteaga, nuestra secretaria académica. Te menciono la primera. ¿Qué estrategias utiliza para que los jóvenes se sientan libres de expresar las diversas corporalidades? Sí, muchas gracias. A mí algo que me ha funcionado mucho es partir de la propia vivencia de las personas con sus corporalidades. Es decir, cómo, o sea, echar mano de la población de la diversidad sexogenérica de qué está necesitando, porque a veces, ¿no? Quien hace algunas estrategias o programas puede ser gente que está viviendo dentro de la norma. Y eso, aunque puede ser gente sensibilizada, formada en algunos temas de sexología, no necesariamente tienen la vivencia o están dentro, ¿no? De un esquema donde ha sido cómodo para esas personas desde la heterosexualidad. Entonces, yo algo que siempre hago es preguntar, ¿no? Si estoy trabajando en un grupo con jóvenes, preguntarles, ustedes yo les preguntaría, ¿cómo se sienten, ¿no? ¿Qué necesitan para sentirse bien en una escuela, ¿no? ¿Qué necesitan desde su vivencia en unas condiciones, no en unas condiciones, en identidades o preferencias no normativas? ¿Qué necesitan? Porque creo que es ahí donde uno tenemos que dar la voz, eso visibiliza, ¿no? Y también empodera. Y también la educación de la sexualidad busca que las personas hagan o echen mano de sus derechos. Entonces, esas personas tienen derechos y también tenemos que mostrar cómo pueden hacer, sí, ejercicio de sus derechos y exigir o sea, las personas, cualquier persona, independientemente de nuestra identidad y nuestra preferencia, tenemos derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué necesitas tú? Y ahorita estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con diversidad sexogenérica, pero lo mismo aplica para la diversidad cultural, étnica, lingüística, racial, bla, 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 todas esas. O sea, ¿qué necesitan esas personas para poder tener una mejor trayectoria educativa? Yo lo que hago es preguntarles y en función de lo que van comentando, de ahí se van generando estrategias. Esto no quiere decir que la institución educativa no haga nada y diga, bueno, que ellos nos digan todo lo que tenemos que hacer. Las ideas las ponen, ¿no? Se arman programas de manera conjunta, porque finalmente la evidencia la traen estas personas, pero la institución se encarga de que eso se lleve a cabo, ¿no? No sé, la creación de un baño para todo género o un baño unisex, como llaman en otros lados. Ah, bueno, pues entonces la institución tendrá que hacerse cargo al respecto. Que se incluyan en los contenidos curriculares en distintas materias, temas que tienen que ver con la diversidad sexogenérica, ¿no? Por ejemplo, al no verse, algo que yo he escuchado mucho respecto a la comunidad es de pronto no nos vemos, ¿no? En los contenidos curriculares. No estamos ahí, es de pronto hablar como tal hombre que inventó no sé qué, que se casó con no sé quién. Pero las biografías de la gente que estuvo en ámbitos no normativos y que creó cosas, no nos enteramos que no estaba en lo no normativo, ¿no? No se revela igual la biografía, no hay visibilidad. Entonces, bueno, yo iría por ahí, no invisibilizar, al contrario, visibilizar cada vez más, pero también preguntarles qué necesitan.
Y ojo, porque yo digo diversidad sexogenérica, pero dentro de diversidad sexogenérica puede haber muchísimos matices y entonces será interesante saber qué está diciendo, por ejemplo, la gente que se identifica como asexual, la gente que se identifica como población trans, la gente que se identifica con prácticas, con algunas prácticas eróticas, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí está la clave, en preguntar y empoderar esos grupos para saber qué están necesitando y desde luego confiar y apoyar como instituciones educativas eso. Sí, ¿verdad? Esa era la primera. Sí, la segunda, sin duda necesitamos reforzar la capacitación de los docentes, es el primer, la focalización en donde estaría centrado, pues porque antes de que se empapen, que se ilustren, que los contenidos conceptuales y que todo el glosario les llegue a los alumnos, pues el profesor, la profesora, primero que nada tiene que tener la responsabilidad de actualizarse, ¿no? La segunda pregunta dice, también es de la maestra Guadalupe Arteaga, ¿cómo detener o contener la violencia que se da a través de chistes homofóbicos? Sí, y yo nada más agregaría una cosa anterior a esto que estamos comentando de la primera pregunta sobre la capacitación docente, porque de pronto a veces le cargamos todo al docente, ¿no? Que sepa ahora de sexualidad, ahora de diversidad sexogenérica, ahora de adicciones, ahora. Y hablando específicamente de cuestiones de sexualidad, yo siempre he pensado como, ¿y qué pasa con la sexualidad de quienes somos docentes, ¿no? ¿Estamos bien, más o menos bien, nos sentimos bien? Porque creo que también de ahí tendríamos que partir, ¿no? O sea, no, sin duda en las instituciones educativas el foco, ¿no? Son las nuevas generaciones, el estudiantado y muchos de los esfuerzos que hacemos son con relación a la formación del estudiantado, pero creo que también podríamos mirar qué onda con la educación de la sexualidad de quienes somos docentes, cómo la vivimos, estamos contentas, nos conocemos, no nos conocemos, porque también somos personas que venimos de otras generaciones, ¿no? También ya quien está ahorita en el bachillerato, pues más o menos ya traen otro bagaje, otro chip, ¿no? Pero quienes estamos en docencia, quienes estamos en trabajo académico, en trabajo administrativo, pues también pensar, bueno, uno, la parte de la educación de la sexualidad y cómo vivimos la sexualidad, no solo el estudiantado, sino las demás personas alrededor, porque eso también podría sensibilizarnos un poco cuando trabajamos con grupo. Y también pensar a la diversidad sexogenérica fuera del estudiantado creo que es importante. De la segunda pregunta, ¿cómo detener la violencia que se da a través de chistes homofóbicos? Fíjense que este es como bueno, hay varios retos, pero este me parece que es uno, porque culturalmente el tema de sexualidad sí, culturalmente en nuestro país, es un tema que se habla a través de los chistes, ¿no? Que no hablamos de él en espacios, o no solemos hablar de él en espacios académicos o en espacios serios. De hecho, a veces era como, ¿de eso hablan en la universidad? ¿No? Eso dicen en la universidad, cosas de sexualidad. Pues sí, porque digamos que en los imaginarios solo se habla de sexualidad mediante chistes, burlas. O sea, todo mundo seguramente no sabemos un chiste sexista o con doble sentido, ¿no? Relacionado a cuestiones de la sexualidad. Entonces, de alguna manera es algo que tenemos asociado y por eso creo que es un reto. Y es porque es como, pues es que ¿qué tiene? Es solo una broma, ¿no? Pero creo que cuando decimos o mencionamos que a través de bromas podemos decir cosas hirientes hacia otras personas, es ahí donde le podemos dar otro contexto, ¿no? Y decir esto, ¿no? O sea, por qué en vez de burlarnos de algo, no platicamos de ese tema o de lo que hay atrás de ese chiste, ¿no? O estas explicaciones que a veces tenemos, ¿no? También como a través del chiste sacamos un poco como el nervio de algunas cosas que nos están como moviendo algo, ¿no? Por ahí hay varios estudios que hablan de cómo la homofobia tiene que ver con asuntos internos, ¿no? De esa persona de miedo hacia no necesariamente es que esa persona sea homosexual, pero que esa persona le da miedo lo diferente y entonces una forma de canalizarlo es el humor, ¿no? Entonces,
creo que podríamos cuestionar de por qué, ¿no? ¿Por qué la gente hace chistes de ese tipo? Yo lo haría desde ahí, o sea, visibilizar. Por ahí desde la pedagogía queer nos mencionan que es muy, muy importante como docentes siempre tomar acciones cuando vemos esto, porque en efecto a veces no sabemos qué hacer, ¿no? O es una parte como que sabemos que es la dinámica, burlarnos de la otra persona, o de una persona que está haciendo algo que está fuera de un guión, insisto otra vez, cultural, normativo, lingüístico, etcétera. Entonces sí cuestionar como a qué se refiere o por qué creen que está haciendo ese chiste, qué quiere decir, cómo lo ven, o sea, entre pares, ¿no? Ayudarse también entre pares. Y algo que también yo vi que me parece una buena estrategia en un curso que di más o menos recientemente, es que ponían, ya ven que a veces ponemos un encuadre al inicio de nuestra clase, como lo que se va a valer y lo que no se va a valer en esta clase, y mencionaban que les parecía buena estrategia, y esta fue una estrategia que salió de docentes, poner en este encuadre que no está permitido las burlas, chistes relacionados a homofobia, lesbofobia y transfobia. Entonces, de alguna manera ya está escrito ahí, ¿no? Y si a alguien se le había ocurrido, no había pensado que eso no estaba tan bien, pues ya lo ve en un encuadre, ¿no? Donde más o menos, y bueno, se platica, ¿no? También estos encuadres yo recomiendo siempre hacerlos de manera conjunta, ¿no? Es decir, ustedes, ¿no? El estudiantado, quien está en nuestra aula, ¿qué necesita para sentirse en un ambiente cómodo? ¿No? Porque venimos aquí a aspectos formativos, pero para estar bien, ¿no? Seguras, cómodas, platicando, compartiendo, ¿no? Que sea un espacio seguro. ¿Cómo hacemos para hacer un espacio seguro? Y solito va saliendo, ¿no? Bueno, a mí me pasa aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, que sea confidencial, porque a veces compartimos algunas experiencias, pues que no queremos que anden fuera del salón, o que sea de respeto, porque a veces algunas personas decimos algo y alguien se ríe. Entonces, como empezar a explicitar, ¿no? Que aquí no se va a valer transfobia, lesbofobia, homofobia o discursos de odio, ¿no? O sea, creo que eso puede ser una buena estrategia, echar mano de los protocolos que existen de violencia de género, donde ahí está explícito que parte de la violencia de género tiene que ver con también estas acciones que están cometidas a la diversidad sexogenérica. Creo que puede ser un buen inicio. Pues me parece que ya no hay más preguntas, queridas compañeras. Y una más. Un gusto. Ah, ¿hay una más? La primera, ¿no? La primera, la maestra Marta Marín, nuestra secretaria general. ¿Existe una diferencia entre no binario y queer? Sí. La identidad, procesos de identidad, ahí estaría lo no binario. Es decir, estas personas que su identidad de género no están en algún aspecto binario, es decir, no están ni en lo masculino ni en lo femenino. Pueden estar en medio, pueden no estar en ningún lugar o pueden estar en los dos. Como hay gente, por ejemplo, que se reconoce como bigénero, ¿no? O género fluido, donde tiene presencia de las dos identidades. Y lo queer tiene que ver más allá de la identidad. Lo queer plantea, con la teoría queer desde luego, que la identidad de género no tendría que ser un aspecto central de las personas. Es decir, va más hacia la deconstrucción de la idea de que existan géneros, porque se cree que justo eso, esta construcción de los géneros es lo que va provocando desigualdad. Entonces es como importante quitarlos para que ya no haya. Entonces, de alguna manera, lo queer es como que no haya géneros, ¿no? Que la identidad de las personas no esté basada en el género. Desde luego esto es una tendencia. Quizás ahorita no es el momento, porque ahorita es importante hablar de identidad de género. Ahorita es importante porque hay personas que se están identificando fuera de este aspecto o de este sistema binario. Pero la tendencia tendría que ser hacia allá, cómo borramos esas fronteras entre los géneros que están provocando esta desigualdad. Pero sí, esa podría ser una de las diferencias. Bien, pues entonces ya estamos por concluida la charla. Te agradecemos enormemente. Nos dejas mucho todavía por aprender. Encantados de tenerte en el plantel 4.
Después te voy a pedir que me compartas una bibliografía para que sepamos qué hacer, así como un salvavidas, y que la CINIC también la traslade a los demás compañeros que estén interesados en los temas y hacerles llegar este conocimiento valiosísimo a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, pues porque, como bien dices, todos tenemos derechos, todos tenemos inquietudes, pero sobre todo todos somos personas, ¿no? Entonces hay mucho que hacer. Maestra Pamela, compañeras de la CINIC, me dio mucho gusto y pues nos despedimos entonces de Canal de Difusión Cultural. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Ya está, ahí dejamos. Thank you.